Cuando es la única que Sí. Bienvenida a la Universidad Torcuato Di Tella y vamos a dar inicio a este seminario de presentación y discusión del reporte de Economía y Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En su edición 2022, este reporte, insignia de la CAF, lleva el nombre de Desigualdades heredadas, el rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones. Mi nombre es Gastón Gertner, soy el director ejecutivo del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia de la Escuela de Gobierno dentro de la universidad. Nuestro centro tiene como misión promover el uso de evidencia para mejorar la calidad de las políticas públicas en la Argentina. Y dentro de este mandato es un honor para mí poder moderar esta jornada y este panel
de un nivel de oradores muy alto sobre esta temática, en la antesala de lo que es un contexto argentino con esta elección presidencial a la cual estamos a muy pocos días. En primer lugar, quiero agradecer principalmente la participación de Lucila Berniel. Lucila ha sido desde el inicio una miembro clave, muy activa de la comunidad del CEPE, así que es un gusto tenerte hoy con nosotros. La semana pasada estuve en un evento también un poco de eficiencia energética y de vivienda, y coincidí con algunos colegas de ustedes de CAF, y les conté que estábamos haciendo este panel hoy. Bueno, y me contaban que Lucila y su equipo vienen de presentar este reporte en varios países de la región, desde ya hace unos meses, con diferentes audiencias, me parece, ¿no? De policy makers, niveles académicos, políticos, ministros. Y en este sentido, el reporte, que tiene un enfoque regional, me imagino que en cada país la temática o los comentarios deben ir situados, orientados mucho al país de origen, ¿no? De donde se está presentando. Y entonces, cuando surgió la idea de hacer este panel, que lo pensamos con Darío, me pareció que las miradas tanto de Darío, de Guadalupe Dorna y de Andrés Esquipani en los comentarios nos van a ayudar a leer el informe desde una perspectiva de política pública, porque estamos en una escuela de gobierno, de investigación aplicada, y con especial foco en los aspectos del trabajo, del capital humano, de la protección social, y la persistencia intergeneracional en esta clave, ¿no? Voy a presentar a los panelistas de forma muy breve, y vamos a tener en pantalla las biografías de cada uno para que las puedan mirar de forma más extendida. Y la dinámica pensada es un poco la siguiente: Lucila va a presentar el informe en aproximadamente en un rango de 20-25 minutos. Luego tomarán la palabra Guadalupe Dorna, Darío Jutzik y Andrés Esquipani, en ese orden. Y finalmente vamos a abrir algunas preguntas y reacciones del público, ¿no? Con esto paso a la presentación de los panelistas y arrancamos. Lucila Berniel es economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, es doctora en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, fue investigadora en el IERAL de Fundación Mediterránea y en el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba. Guadalupe Dorna es directora de las maestrías y especializaciones en políticas públicas de la Escuela de Gobierno en UTDT, profesora de la Escuela de Gobierno y directora del programa de evaluación de impacto del CPITELA. Guadalupe es magíster en Administración Pública con enfoque en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Darío Jutzik es decano ejecutivo y profesor titular de tiempo completo de la Escuela de Gobierno. Además es director del programa de Futuro del Trabajo e Inclusión Laboral del CPITELA y es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último, Andrés Esquipani es profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y se desempeña como investigador en el Instituto Universitario CIAS. Andrés es PhD en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley. Su investigación se centra en la economía política de la redistribución en América Latina. Así que, sin más, y con esto, Lucila, el micrófono es tuyo. ¿Y me podré parar? ¿Será posible? Y me muevo un poquito más. No sé si la cámara... Y debería ir al inicio de la presentación. ¿Estamos al final acá? Sí, estamos al final. A ver, no al Fíjate. final. A ver. ¿Hay alguien que está? Esto no estaría funcionando tampoco. A ver. ¿Sí? Ahí. ¿Sí andaba bien? Acá arrancamos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, Ahí va. muchas gracias.
Bueno, entonces, como creo que ya resumió muy bien Gastón, el contexto de este reporte es el de la publicación de bandera de nuestra institución, que trata temas importantes para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y por supuesto la desigualdad es uno de los temas centrales en la agenda de desarrollo de la región. Y para empezar a motivar esto, les puedo mostrar números muy sencillos que nos dicen que si ordenáramos a la población de la región desde la persona más pobre a la persona más rica, vamos a ver que el 10% más rico acumula una porción muy grande de los ingresos, mientras que el 50% más pobre se lleva una porción muy pequeña de los ingresos, y algo más extremo sucede con la riqueza. En el caso de Argentina, las cifras no son tan dramáticas, pero también hablan de esta fuerte desigualdad. Pero esta es una forma muy resumida y muy estática de ver a la desigualdad, entonces intentemos ver una perspectiva un poquito más dinámica en un número resumen que es el índice de Gini, y miremos la evolución de esta desigualdad del ingreso a lo largo del tiempo, en las últimas 3 décadas, para el promedio de la región, y veremos algunas oscilaciones que nos hablan de una etapa de crecimiento de la desigualdad durante los 90, de una decrecimiento, caída de la desigualdad en la primera década del 2000, y 2 periodos de relativo estancamiento. Si comparamos esa situación, que es la del promedio de la región, con Argentina, tenemos, por supuesto, el pico fuerte de la desigualdad alrededor de la crisis de 2001, la caída y luego una estabilidad y ahora una tendencia a crecer, y todo esto es pre-COVID. Si comparamos a nuestra región con otras regiones, podemos llegar a esta famosa conclusión que dice que nuestra región está entre las más desiguales del mundo, con niveles de desigualdad que han ido oscilando, pero siempre se han mantenido muy por encima de los observados para otras regiones, lo cual nos habla de una situación de alta y de persistente desigualdad, en este caso en la distribución del ingreso. En este reporte nosotros analizamos esa alta y persistente nivel de desigualdad, ese alto y persistente nivel de desigualdad, a través de la lente de la persistencia intergeneracional de las desigualdades. Y para hacer el caso muy sencillo, vamos a ilustrar de qué hablamos cuando hablamos de esta persistencia con el caso de la educación, de la desigualdad en la distribución de los años de educación alcanzados. Entonces les voy a mostrar primero una distribución de nivel educativo alcanzado, de logro educativo, para personas que fueron padres en la década del 80, en la región. Digamos, esta distribución es muy sencilla, solo tiene 2 categorías. El 33% de quienes fueron padres en la década del 80 en Argentina, en las grandes ciudades de Argentina, alcanzaban niveles educativos medio altos, de secundaria completa para arriba, y el resto solo alcanzaban niveles educativos bajos. Cuando vemos a sus hijos nos podemos poner un poco contentos, porque esa situación ha cambiado, y hoy más hijos, más personas, alcanzan niveles educativos medios y altos. El problema viene cuando vinculamos quiénes son los que alcanzan estos niveles, estos mayores niveles educativos, y quiénes son los que quedan relegados en niveles educativos bajos. Y vemos que el 80% de los hijos de padres con educación media y alta también terminará teniendo educación media y alta, y que el 85% de quienes terminan teniendo niveles educativos bajos provienen de familias con niveles educativos bajos. Entonces esta ya es una primera forma de ver a este problema de la movilidad intergeneracional y de su conexión con la desigualdad, pero vamos a ser más precisos y vamos a construir medidas simples, pero esperamos lo suficientemente informativas y contundentes para hablar del fenómeno de la movilidad intergeneracional. Y esas medidas van a responder a estas 2 preguntas muy sencillas que muchas veces aparecen en la típica comida de domingo de una familia que dice, pero nosotros, al final, los hijos, ¿están mejor que los papás? ¿Y mis nietos estarán o no estarán mejor que yo? Y esta preocupación que obviamente como padres aparece recurrentemente. Entonces esa primer pregunta de si están los hijos mejor que sus padres, la vamos a responder, primero ilustrando a qué nos referimos con este tipo de medidas, con este ejemplo de una generación de padres y una generación de hijos, y vamos a medir el porcentaje de personas que supera a sus padres en determinada dimensión de bienestar. Por ejemplo, en ingresos, en educación o en una complejidad de su ocupación, lo cual nos permite ordenar a las ocupaciones, ¿no? De la menos compleja a la más compleja. Entonces el porcentaje de hijos que superan a sus padres en cualquiera de estas dimensiones nos va a dar una métrica de movilidad que en este caso es una métrica de movilidad absoluta, ¿sí? En términos absolutos, un porcentaje estará mejor que sus padres. Y luego vamos a construir otra métrica que responde a otra pregunta, que es ¿cuán asociado está el nivel de bienestar de padres o hijos? O cómo se ranquean
las familias a lo largo de las generaciones, ¿sí? Entonces, esta métrica, que es una métrica ya de movilidad relativa, hace alusión a esta idea de reordenamiento de las familias a lo largo del tiempo. Y por supuesto, detrás de estas métricas hay una conexión con la desigualdad, que uno la puede hacer desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista empírico, y aparece esta famosa relación, que es la curva del Gran Gatsby, que relaciona la desigualdad medida por el índice de Gini, que fue lo que les mostré al comienzo, con una medida de inmovilidad social. Y básicamente esta gráfica, en donde cada puntito es un país, y donde los puntitos más oscuros representan países de América Latina, nos dicen que la desigualdad intrageneracional está muy conectada con la inmovilidad intergeneracional, ¿sí? Con la falta de movilidad social. Y la falta de movilidad puede afectar positivamente a la desigualdad y viceversa. Es un camino de doble vía que tiene mucho fundamento teórico y que también tiene fundamento empírico, ¿sí? En nuestro enfoque nos va a preocupar esta conexión porque básicamente si esta conexión existe, la desigualdad en un momento dado del tiempo tiende a perpetuarse, ¿sí? Y eso es preocupante por varias razones. Entonces nuestra motivación para escribir este reporte justamente sale de las consecuencias que la inmovilidad social tiene sobre el desarrollo, sobre el bienestar de un país. Entonces, una fuerte conexión entre distintas dimensiones de bienestar de los padres y con esas dimensiones del bienestar de los hijos, por ejemplo, en salud, en educación, en ocupación, en ingresos, en riqueza, o sea que papás e hijos sean muy parecidos en términos de salud, o sean muy parecidos en términos de educación, o sean muy parecidos en términos de ocupación, ingresos y riqueza, va a tener, por supuesto, consecuencias sobre la equidad, por las razones que recién mencionábamos, pero también va a implicar o va a afectar las posibilidades de crecimiento de un país. Mientras más conectadas estén y predeterminadas, si se quiere, estén las posibilidades de formar salud, de formar capital humano en términos más generales, con educación, de terminar en determinada ocupación, tener determinados ingresos o riqueza, menores serán los incentivos de ciertas personas a invertir en formación y peor también será la asignación de esos talentos en la arena productiva y por lo tanto más baja va a ser la productividad agregada y menor va a ser el crecimiento. Esto también, esta demasiado fuerte conexión entre padres e hijos, también puede afectar la cohesión social y la estabilidad político-institucional. Y de esto va a saber y hablar mucho Andrés seguramente. Cuando esta conexión es demasiado fuerte, los lazos de confianza entre las instituciones y el ciudadano y entre los ciudadanos entre sí se erosionan y aparecen muchos problemas que debilitan justamente estos contratos sociales que impiden la producción colectiva de bienes públicos y que van a impedir, en última instancia, un desarrollo equilibrado y democrático. Entonces, estas son las tres grandes razones que motivaron a escribir este reporte, que se divide en varias partes. En la primera parte del libro lo que nosotros hacemos es un diagnóstico lo más amplio posible, cubriendo muchas fuentes de información que permiten caracterizar cuán fuerte es esta conexión entre padres e hijos en salud, en educación, en ocupación, en ingresos y en riqueza, para luego pasar a un diagnóstico y a una explicación de esa conexión a través de unos mecanismos que se relacionan unos con otros, pero que tienen que ver básicamente con la vida de las personas. No estamos inventando nada acá. Las personas nacen, se desarrollan y eventualmente mueren y en ese proceso adquieren capital humano, en algún momento de la vida pasan al mundo laboral y condicional en su educación y en sus oportunidades laborales van a tener algunas alternativas de acumulación de riqueza. Todo eso ocurre en distintos momentos del tiempo y con mayor énfasis la acumulación de capital humano en la primera etapa de la vida. Entonces, cada uno de los capítulos que restan en el libro dedica el mayor análisis de datos y revisión de literatura y de políticas a cada uno de estos tres grandes mecanismos. Para hacer un diagnóstico rápido de la movilidad intergeneracional, lo más cómodo para los investigadores es empezar por la educación, porque la educación es una dimensión del bienestar que podemos medir muchas veces en fuentes de datos donde
pueden vincularse padres e hijos. Hay otras fuentes de información donde solo tenemos información o de los padres y por otro lado de los hijos y no podemos vincular padres e hijos. En educación, la oportunidad de vincular padres e hijos es bastante abundante, digamos, entonces nos permite sacar métricas interesantes de movilidad educativa en este caso, pero hay que empezar a hablar de movilidad educativa considerando que la región atravesó un proceso de expansión educativa enorme. Nuestra región era muy poco educada al comienzo de la década, para aquellos nacidos al comienzo de 1900, el 85% no completaba la educación primaria y muy poquitos completaban niveles superiores. Entonces esa fracción de primaria incompleta fue decayendo drásticamente en el tiempo, hasta llegar a niveles que, por ejemplo, para la década del 80 alcanzan al 12% de la población de América Latina con primaria incompleta, y estas otras cifras reflejan el logro en otros niveles educativos superiores. Si vamos al caso de Argentina, otra vez, para los nacidos en la década del 80, la distribución del logro educativo es esa, no dista mucho de lo que vemos para el promedio de la región, pero sí podemos hablar de una especie de fracaso del progreso educativo, de la expansión educativa en Argentina, si nos comparamos con otras regiones más desarrolladas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de comparar Argentina con Francia. Para los nacidos al comienzo del siglo, estas eran las distribuciones del logro educativo, pero cuando comparamos lo sucedido para los nacidos más recientemente, entre el 80 y el 39, que tenemos alrededor de 40 y pico de años, ahí tiro mi edad por las dudas, en realidad yo nací en el 79, pero bueno, estoy ahí border. La cosa es bien distinta hoy en Argentina respecto de Francia, y esto ya nos está hablando de que si bien hubo una expansión educativa, esa expansión fue lenta en comparación a lo que sucedió en el resto del mundo. Y si nos comparamos con el resto de la región también, podemos ver que esa expansión educativa se dio de manera más lenta. Acá tenemos, cada puntito es una cohorte de personas nacidas en distintos años, que van desde 1940 hasta 1990, y cada puntito refleja el porcentaje de personas nacidas en esos años que alcanzó la secundaria, que completó la secundaria, ¿sí? Entonces ahí vemos una tendencia creciente y luego un achatamiento, que si lo comparamos con lo que sucedió en el resto de la región, nosotros empezamos arriba y terminamos abajo, ¿sí? De hecho, si ajustamos con alguna especie de ajuste esas tendencias, vemos que mientras las otras tendencias parecen ser más bien convexas y a un crecimiento que tiende a acelerarse, el nuestro tiende a desacelerarse. Y en términos de las métricas que les comentaba de movilidad absoluta, en América Latina alrededor de 6 de cada 10 latinoamericanos supera a sus padres en educación, pero básicamente lo supera en estos niveles muy bajos. Completan la primaria cuando sus padres no completaban, completan la secundaria cuando sus padres no completaban. En el caso de Argentina, esa cifra es justamente la del promedio de América Latina. En términos de movilidad relativa, la cuestión cambia. En América Latina, perdón, acá olvidé decir que esta movilidad parece poner a América Latina por sobre todas las otras regiones del mundo, o a niveles comparables de las economías de altos ingresos, porque en estas economías también 6 de cada 10 supera a sus padres en términos educativos, pero allí la superación se da en niveles muy altos. Y en América Latina, el problema es que la asociación entre quiénes son los que llegan a niveles altos y quiénes son los que están superando, pero en niveles muy bajos, es muy alta. La asociación y la movilidad relativa es muy baja. ¿Sí? Hay mucha persistencia intergeneracional en estos términos relativos que hablábamos antes. No hay un reordenamiento en la escala educativa, y esto nos habla, esta línea negra es la que nos da esta métrica de esta alta asociación entre el ranking de padres e hijos en la educación. El caso de Argentina nuevamente se sitúa en el promedio regional. Esto es quizá también demasiada información, pero déjenme mostrarles esta parte del gráfico que habla de la probabilidad de completar la educación superior para personas nacidas en distintas décadas a lo largo del siglo XX, si sos hijo de una persona, de padres que no completaron la educación universitaria versus ser hijo de padres que sí completaron educación universitaria, y esta probabilidad está medida alrededor de los 24 o 25 años de edad.
¿sí? Estas brechas ya existían, ya era más alta la probabilidad para hijos de padres universitarios de también completar la universidad, pero se han ido ampliando en el tiempo y hoy, aparentemente, tenemos este benchmark de la década del 80, 1 de cada 10 latinoamericanos es primera generación universitaria, solo 1 de cada 10, ¿sí? Siguen siendo cifras extremadamente bajas. Para el caso de Argentina, estamos nuevamente sobre el promedio regional en estas cifras que les comentaba. Y otro punto importante que hacemos sobre el diagnóstico es que encontramos grupos que sistemáticamente están siendo desaventajados en sus posibilidades de movilidad social, y estos grupos son caracterizados por tres dimensiones, llamémosle: la etnicidad, la localidad y el género, ¿sí? Entonces, respecto a la etnicidad, calculamos métricas de movilidad social para personas que pertenecen y se autoidentifican en algunos casos, o están identificados en otros como pertenecientes a distintos grupos étnicos, y encontramos que las probabilidades de movilidad social son más bajas para los grupos afro e indígenas, y que son más bajas y cada vez más bajas mientras más alto es el nivel educativo del cual estemos hablando, ¿sí? Es mucho más difícil para un indígena respecto de un blanco alcanzar el nivel universitario, que si sus padres no completaron la universidad, que alcanzar el nivel primario si sus padres no completaron la primaria, donde ahí ya casi estamos equiparados con los blancos, ¿sí? Entonces, no solo hay una desigualdad étnica importante, sino que esa desigualdad tiende a perpetuarse en el tiempo porque la movilidad es muy baja en los niveles educativos superiores. En el caso de Argentina, aquí tenemos una forma de evaluar estas brechas en años de educación alcanzadas, que básicamente esto es el resultado de una regresión, donde lo que tenemos que interpretar es a estos números como la diferencia en los años promedios de educación entre personas de piel muy clara versus personas de piel oscura, y esas diferencias alcanzan los 3 años, ¿sí? Entonces, en un país donde muchas veces decimos las brechas étnicas no son tan grandes, o nuestro país no tiene ese gran problema de étnico y de segregación racial, en realidad sí lo tenemos y las brechas son grandes. En términos de la residencia, ahí calculamos métricas de movilidad ascendente en secundaria, es decir, la probabilidad de terminar secundaria dado que tu padre no terminó secundaria, en microregiones dentro de la región, y mientras más claro es el color, más móvil es esa microrregión. Y lo interesante aquí de ver es que hay una gran heterogeneidad, que aquí, por supuesto, en Argentina la vemos y quizá la presuponemos, ¿no? La movilidad social educativa es mucho más baja en el norte y menos baja, es más móvil la región centro, pero hay lugares en el norte donde convive una alta movilidad con una muy baja movilidad, ¿sí? Y eso también es de interés para la política pública y para una estrategia de focalización de esfuerzos que puedan paliar este tipo de diferencias. Y de hecho también podemos calcular con nuestros datos una historia de la inmovilidad o de la movilidad social. Nos vamos a comparar en qué situación estaban en un ranking de municipios desde el menos móvil al más móvil para aquellos nacidos alrededor de la década del 50 con aquellos nacidos más recientemente, y vemos que los municipios que están en rojo son municipios que persistentemente han ofrecido bajas posibilidades de movilidad para aquellos que habían nacido hace unos 40 o 50 años respecto a los que están naciendo hoy o más recientemente. Y si nos ponemos un poco más estrictos con la condición de permanecer en la escala de municipio muy inmóvil, este es el mapa que encontramos. Entonces los puntos azules son estos municipios que siempre ofrecen estas posibilidades de alta movilidad, mientras que los rojos son aquellos que ofrecen justamente la situación contraria. Y respecto al género, acá las noticias parecen ser buenas, porque mientras por cada 100 hombres que lograban, por ejemplo, completar la educación universitaria entre los nacidos en 1940, solo 35 mujeres lo lograban. Y esa situación cambió drásticamente a lo largo de los años, de las décadas. Entonces, para los y las nacidas en la década del 90, por cada 100 varones que logran superar a sus padres en términos de alcanzar un título universitario, unas 190 mujeres logran lo mismo, ¿sí? Y esto es, por un lado, una buena noticia, pero por otro lado, una mala noticia cuando lo comparamos con lo que sucede en el mercado laboral.
¿sí? La movilidad educativa de las mujeres parece estar asegurada, pero no así la movilidad ocupacional. Y ahí nos damos cuenta entonces que no nos podemos quedar acá en el diagnóstico de la educación, como la movilidad social y demás, porque hay muchos otros aspectos que hacen justamente a la movilidad intergeneracional y que en el libro, perdón, este es el caso de Argentina, lo que les estaba mostrando antes era América Latina. Para Argentina no estábamos en ese nivel de brechas al comienzo del periodo que podemos analizar y estamos casi en el promedio regional hoy. Entonces les decía que en el libro, entonces salimos de la educación y nos vamos a ocupaciones, y allí empezamos con algunas cifras que también son llamativas. El 30% de los latinoamericanos comparte categoría ocupacional ampliamente definida. Es verdad que solo partimos a las ocupaciones en 10 grandes grupos, pero el 30% de los latinoamericanos comparte ocupación con sus padres. En el caso de Argentina esa cifra es más alta, aunque no tan comparable, pero alrededor del 43% de los latinoamericanos comparte ocupación con sus padres. Y la movilidad ocupacional, y acá no tenemos que hacer un artilugio ahí, porque para comparar ocupaciones y decir que ocupación es mejor que otra, uno podría, bueno, ordenarlas en términos del ingreso. Lo que nosotros hacemos es ordenarla en términos de la complejidad de las tareas que caracterizan a cada ocupación, ¿sí? Entonces, hay una forma de llevar, y acá Darío sabe muy bien sobre esto, podemos ordenar y transformar estas categorías ocupacionales a un espacio de una métrica de complejidad, y podemos ver la probabilidad de superar la complejidad de la educación, de la ocupación del padre para hijos de padres la probabilidad de alcanzar ocupaciones de complejidad alta, si sos hijo de un complejo, llamémosle, de un padre con ocupación compleja, versus la probabilidad de alcanzar ese tipo de ocupaciones si sos hijo de un padre con una ocupación de complejidad baja. Y ese ratio es de 5 veces en América Latina, cuando en el mundo desarrollado esas brechas también existen, pero son del doble. Acá son del quíntuple, ¿sí? Y otras métricas de movilidad ocupacional que podemos construir en el tiempo y comparar qué ha pasado con la movilidad ocupacional a lo largo de las últimas décadas, nos hablan otra vez de malas noticias para la región. Mientras más alto el valor de este índice, menos móvil es la ocupación de los hijos respecto de la de los padres. Y además esta situación no ha cambiado mucho en el tiempo, porque parece haber subido y después bajado la dependencia intergeneracional de las ocupaciones. Así que bueno, con tanta buena noticia que teníamos sobre que 6 de cada 10 personas superaban a la educación de sus padres, bueno, en términos de ocupación, esa superación se da en niveles tan bajos que no nos permiten asegurar una progresión ocupacional o una progresión de carrera. En términos de, si tenemos baja movilidad educativa, al menos en términos relativos, y baja movilidad ocupacional, es de esperar que también tengamos baja movilidad de ingresos, ¿sí? Y este es lo que muestra este gráfico. Esta es la persistencia intergeneracional de los ingresos en América Latina. En el caso de Argentina no tenemos tantas estimaciones disponibles, pero nuevamente estamos tope de gama en la persistencia intergeneracional de los ingresos. Esta es la elasticidad intergeneracional de los ingresos. Y una cuestión que también hacemos en el reporte es un aporte novedoso, con nuevos datos. Nosotros tenemos una encuesta propia que acá aprovecho para publicitarla, porque es una encuesta que nosotros liberamos los microdatos de esta encuesta para personas que quieran trabajar en estos temas con los microdatos crudos. Cubrimos 10 ciudades en 10 países de la región. En Argentina cubrimos Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con una encuesta a 1000 hogares, o sea, son 10.000 hogares en la región. Y ahí pudimos construir, con métricas que en este caso son comparables entre dimensiones, un coeficiente de correlación, rank se llama, pero bueno, que mide esta persistencia relativa o esta métrica de movilidad relativa, de inmovilidad relativa, a lo largo de estas dimensiones. Y estos son los valores que obtenemos, esta escalera, donde vemos que lo que parece ser más móvil es la salud y la educación, y lo menos móvil, una métrica de calidad de la vivienda y los ingresos. Estos son los valores comparativos para acá, y no voy a meterme en esto, pero en el reporte también medimos persistencia multigeneracional. La cuestión es muy de arrastre. De hecho, llegamos a medir la persistencia desde los bisabuelos, ¿sí? Entonces, y para concluir, porque ya me estoy quedando sin tiempo, perdón por la extensión, y mi intención era cubrir un poco más, pero bueno. Gracias. Un minuto, bueno.
La idea es dejarles este abreboca, donde en el resto del reporte lo que hacemos es desandar el camino de los mecanismos. En términos de capital humano planteamos 3 mecanismos con su evidencia complementaria de su funcionamiento. Acá voy a tener que saltear muy rápido. Y lo interesante, creemos, es que al plantear mecanismos concretos que hablan de cuáles son los drivers que conectan el bienestar de padres e hijos en cada una de las 3 dimensiones, también podemos abrir al espacio de políticas públicas que atienden a destrabar el funcionamiento de estos mecanismos, y en el caso del capital humano podemos plantear un set de políticas. En el caso de las oportunidades laborales, dado que también mostramos evidencia sobre el funcionamiento de estos 4 tipos de mecanismos, vamos a tener, 5 tipos de políticas. ¿Por qué? Porque cada uno va a atender a cada uno de los 4 mecanismos y hay que sumar el problema de arrastre, ¿no? O sea, si uno llega al mercado laboral con habilidades desfasadas y muy conectadas a las condiciones del hogar, entonces el mercado laboral sigue siendo un espacio de oportunidad para seguir formando habilidades y tratar de cerrar brechas que se formaron antes. En el caso de la acumulación de riqueza, tenemos estos 4 mecanismos que nuevamente nos llevan a 4 tipos de políticas. Y respecto a las percepciones que analizamos también en el reporte, nuestro interés último era entender si tal agenda de política que proponemos tiene un correlato, una posibilidad de consenso y de apoyo social, y lo primero que sabemos que tenemos que lograr para modificar algo es entenderlo, medirlo, reconocerlo como un problema. Y en el caso de América Latina ese no parece ser el caso, porque somos demasiado optimistas respecto a los verdaderos niveles de movilidad social. Creemos que somos una sociedad móvil cuando no lo somos, y además es muy desparejo quién cree qué, ¿sí? Entonces mostramos con una serie de experimentos con asignación aleatoria que proveer información para tratar de corregir estos problemas de percepción sobre la inmovilidad intergeneracional. Efectivamente, en algún sentido mueven las cosas en la dirección deseada, las personas apoyan más la redistribución a través de esquemas tributarios más progresivos, prefieren que la redistribución se base en aspectos meritocráticos como el esfuerzo, y también prefieren que la redistribución se haga más temprano que tarde. Prefieren educación, y en particular educación inicial, antes que transferencias, ¿sí? Y correcciones que se dan en la etapa de mercado. Entonces, nada, solo decirles que la desigualdad, acá es como estamos diciendo verdades de perogrullo, pero bueno, la desigualdad es muy persistente, es alta. Nosotros encontramos 3 canales centrales que necesitan de un diseño obviamente muy consensuado, y de una implementación efectiva, y que no existe una bala de plata para bajar la desigualdad. Si de hecho resumimos en una sola 9 puntos todas las secciones de recomendaciones de política de nuestro reporte, llegaríamos a esto, donde por supuesto lo que domina es la palabra oportunidades, pero las dimensiones y los sectores de acción son extremadamente variados y básicamente ocuparían la cartera de todos los ministerios que tenemos hoy y que no sé si tendremos más adelante, ¿no? Bueno, este es el QR donde pueden bajar la publicación, y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Lucila. Muy clara, muy interesante la presentación, muy fresca, es cierto, el informe, desde el punto de vista de los indicadores, la visualización, cómo se cuenta este aporte y cómo se puede vincular con las políticas. Pasamos a los comentarios. Les quiero contar que tenemos 30 participantes que nos están siguiendo por Zoom. Guada, adelante con tu visión. El espacio para el resto de los comentaristas. Yo en particular estaba encargada de revisar el capítulo sobre capital humano. Ante todo, Lucila y equipo, felicitaciones por la compilación de información. Nosotros del CPI Tela, básicamente lo que tratamos de hacer es generar evidencia que nos permita mejorar la toma de decisiones en política pública, y típicamente escuchamos mucho comentario y poco dato, y esto es exactamente lo contrario. Es una cantidad de datos que a veces hasta resulta abrumadora, así que los invito a que con mucha conciencia tomen el reporte y puedan ir desmenuzando esta enorme cantidad de información que Lucila con tanta maestría pudo presentar en tantas dimensiones que hace justamente al desarrollo de nuestra región, y en particular el de la Argentina. Es un reporte nuevamente fantástico por la cantidad y calidad de datos y el análisis que se hace en cada una de estas dimensiones.
Y tiene para mí una cosa muy interesante el reporte, que es, por un lado, una forma coloquial de presentarlo, pero también el dato duro y la información puesta de forma muy rigurosa. Entonces uno puede, digamos, ir variando el tipo de lectura, yendo más al entendimiento general y el planteo general y a la cuestión más técnica, concreta de los trabajos académicos que sustentan esa información. Así que, nuevamente, felicitaciones. En términos del capítulo sobre capital humano, Lucila iba a presentar, digo, este es un capítulo que lo que hace es abordar, por un lado, cuáles son los determinantes que hacen a la inmovilidad o movilidad de la acumulación de capital humano entre generaciones, y lamento que no lo hayas podido presentar porque iba a subirme sobre esa presentación, pero ayúdame si me olvido alguna. Pero básicamente estos determinantes en principio tienen que ver con cuestiones financieras, ¿no? O sea, cuestiones que tienen que ver con incapacidades financieras o capacidades financieras que tengan las familias para poder invertir no solamente en educación, pero en educación, salud, acompañamiento y demás a sus hijos, con cuestiones que tienen que ver con información y con cuestiones que tienen que ver con lo que llaman aseguramiento, que es la capacidad que tienen las familias de hacer frente a distintos choques que pueden ocurrir por cuestiones, en principio, económicas, pero perfectamente pueden ser, y más en el contexto actual, climáticas, por ejemplo, que afectan lógicamente de forma desmedida a las poblaciones más vulnerables. Entonces, se tratan estos temas, se entiende básicamente cómo cada una de estas dimensiones afecta y contribuye a esta digamos, persistencia intergeneracional, y quiero rescatar dos puntos que me resultaron centrales de este capítulo. Uno es que estas brechas en la distribución del capital humano comienzan muy temprano en la vida, básicamente comienzan antes del nacimiento, entendiendo la disparidad en la salud de las madres gestantes, ¿no? Digo, esta diferencia de la salud de las mujeres gestantes, que lógicamente se asocia a cuestiones también socioeconómicas, tienen consecuencias en la salud del recién nacido que la evidencia puede demostrar que los acompañan a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, digo, las políticas públicas que atienden cómo cerrar estas brechas en estos primeros momentos tan fundacionales de la vida de una persona son políticas que están muy bien recogidas dentro del libro. Independientemente de eso, y también me resulta llamativo, hay 20 años después del nacimiento en los que las personas están acumulando capital humano, separado en 3 periodos: la primera infancia, la infancia media, digamos, y la adolescencia. Y la literatura especializada reconoce que 2 de estos 3 periodos son fundamentales: primera infancia, 0 a 5 años, y llamativamente adolescencia, donde las políticas públicas hacen hay una carencia bastante más relevante respecto de las políticas públicas y el acompañamiento en esta adolescencia que los trabajos relativos a la primera infancia, donde encontramos mucho más, digamos, material para trabajar. En particular, dentro de la primera infancia, algo que noto que había algo de déficit dentro del capítulo, de vuelta, solamente para buscarle un déficit de la cantidad de información que había, es en términos de la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hay un problema tremendo, súper, digamos, extendido en la región. En las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud es que el 58% de los niños, niñas y adolescentes sufren o han sufrido algún tipo de violencia en el último año, violencia que puede ser desde física, psicológica o sexual, y solamente 1 de cada 30 casos de violencia sexual es reportado, y 1 cada 75 casos de violencia física es reportado, con lo que efectivamente lo que llega al sistema es muchísimo menos de lo que efectivamente hay que atender. Entonces, y se trabaja ante todo en la emergencia y no tanto en la prevención. Entonces, ese déficit que hay en la prevención de estas cuestiones que hacen tanto a la acumulación del capital humano es un tema para seguir explorando. Eso por un lado, y por otro lado, esto que decía de si quieren, la desatención a este segundo grupo etario tan fundacional que son los adolescentes, son 2 temas que me llamaron particularmente la atención. Así que con eso cierro Capital Humano. Nuevamente felicitaciones, un gran informe, y pasamos a acumulación de... Muchas gracias, Guada. Y muchas gracias, Lucila, por supuesto, Dolores, equipo, por un informe tan completo, tan bien desarrollado.
quiero sumarme un poco a los elogios de Wada sin ser reiterativo. El capítulo que yo más trabajé, que es el de oportunidades laborales, me dio una sensación de ser una pieza informativa para política pública por su densidad de información y al mismo tiempo no exigir de unas capacidades técnicas extraordinarias para su entendimiento, su desarrollo. Entonces, como es ese middle ground que es tan interesante, ¿no?, para los que trabajamos en política pública, que es el documento descriptivo, con mucha información, pero a la vez trabajable, digamos, para un grupo amplio de personas que están en el mundo de políticas públicas. Así que de nuevo, felicitaciones. Yo solo quiero hacer un par de comentarios sobre oportunidades laborales. Podría charlar toda la tarde sobre esto, pero voy a tratar de ceñirme a 2 o 3 cositas que me surgieron al leerlo. Y al hablar de oportunidades laborales y de los factores que están atrás de lo que genera oportunidades laborales, pensaba mucho en el libro Equality of Opportunity de John Romer. Es un libro de finales de los 90, donde John Romer establecía esta idea de los before and after, ¿viste? Los antes y los después, de manera que la idea de la igualdad de oportunidades o el rol de la política pública en igualdad de oportunidades debía ser el level de playing field, ¿no? Igualar la cancha para todo el mundo. Entonces, todas las características que eran ex ante, que eran exógenas a los individuos, como su sexo, su etnia o su barrio de nacimiento, debían ser compensadas por la política pública y su T+1, digamos, ¿no?, sus ingresos futuros o sus oportunidades laborales tenían que ser determinadas 100% por sus propias decisiones, por lo que le era endógeno, por lo que el individuo podía hacer por sí mismo o por sí misma, ¿no? Claro, lo que nos pasa en una región como la nuestra y lo que hemos aprendido con muchos años de estudios y de experiencia estadística y demás, es que lo endógeno nunca termina a ser del todo endógeno o propiamente del individuo, ¿no? Este estudio nos muestra con datos, nos pone delante de la cara, así muy explícitamente, que las decisiones están condicionadas por un montón de cuestiones. Entonces el individuo no solo viene con todo un bagaje que le es exógeno, porque nació en un barrio, porque nació con un sexo, con una etnia, etcétera, sino que toma decisiones que están condicionadas por todo eso. Entonces al final todo está medio condicionado y ahí está la inmovilidad, en parte. La inmovilidad está en que los individuos tomar decisiones condicionadas por su contexto tienden a perpetuar el contexto en el cual se encuentran. Y uno de los grandes aportes de este informe es medirlo, decirnos cuánto hay de eso, ¿no? Cuánto hay de esa inmovilidad, cuánto se debe a cuestiones previas. Y quiero dar un par de ejemplos de cosas que me parece que vale la pena destacar en el informe. Las brechas de género en participación laboral, que son muy altas en Latinoamérica, por supuesto, son mucho menores en hogares con padres de alto nivel educativo, por supuesto, por cuestiones culturales, idiosincráticas. No, lo que quiero decir con esto es que no hay solo buena voluntad en las ganas de participar laboralmente, no es todo una... A veces en la literatura, uno cuando lee este último dato que dio Lucila sobre las preferencias, ¿no? Queremos que las cosas estén basadas en el talento y el esfuerzo de las personas. ¿Sí? Todo dependiese de la buena voluntad de las personas, ¿no? Y hay cosas mucho más, que van mucho más allá de eso. Un segundo ejemplo es la complejidad de las tareas, ¿no? Eso que Lucila se detuvo un momento que vale mucho la pena pensarlo, porque claro, las tareas complejas en las ocupaciones están muy correlacionadas con el nivel educativo de la madre en este caso, con el nivel educativo del hogar, y no debería, pero está muy correlacionado. La informalidad. En Latinoamérica, un trabajador asalariado, registrado bajo convenio colectivo de trabajo, a esta altura del partido, es clase media acomodada, por decirlo de alguna manera. Entonces, la informalidad y la precariedad laboral, también tenemos evidencia, ustedes presentan datos de que se transmite, de que no hay tan alta movilidad en esa característica. Los mercados laborales son muy informales, y como mercados laborales informales, no es solo educación y experiencia lo que te lleva a un buen puerto, sino redes, contactos, conexiones. Entonces las familias con buenas redes, contactos, conexiones,
tienen a sus hijos en mejores trabajos, y eso, luego, sin movilidad. La formación de expectativas es súper importante, me quedé ahí porque de nuevo me acordé de toda la literatura sobre cómo el acceso a la información es clave en la movilidad social, cómo ser pobre es no tener información, como dice Zen, como dicen Duflo y Banerjee y todos esos, toda esa literatura reciente sobre pobreza, sobre discriminación, sobre el tema territorial. En Argentina tenemos una planificación territorial muy cuestionable. Son todas cuestiones súper importantes. Hay una cuestión muy clave, que es el tema del riesgo de automatización y las tareas rutinarias. En Latinoamérica hay una alta incidencia de tareas rutinarias que son carne de cañón de la automatización. David Autor, Acemoglu, Restrepo, tienen un montón de evidencia de que hoy en Estados Unidos una persona con high school degree o un poco menos, esto es escuela secundaria completa o menos que eso, tiene un ingreso real igual o inferior que su contraparte en los 80, ¿no? Entonces, digamos, si seguimos con las mismas habilidades, con el stock de habilidades constantes, si lo relaciono con capital humano, con el stock de habilidades constante, vamos a ir a situaciones peores, y eso me dejan las políticas. Tengo un minuto más. Sí, sí. Muy bien. Bien. Prometí brevedad y quiero cumplir. Porque además lo más lindo todavía de este capítulo es que tiene una bajada de policy clara, y eso es lindo cuando después de analizar un montón de datos. Por cierto, quiero felicitar la apertura de los microdatos y esa disponibilidad de las encuestas para los que investigamos en ciencias sociales. Eso se agradece un montón, no lo dije antes, lo digo ahora. La bajada de policy está buenísima porque las políticas activas de formación laboral y formación profesional son muy importantes, y también todo el mundo de las habilidades blandas, relacionado con lo que dije recién de automatización. Me parece que la ventaja comparativa de los humanos sigue siendo su humanidad en algún punto. Entonces hay habilidades blandas y hay cuestiones que son mecanismos de defensa, aunque sea de corto plazo, ante transiciones de automatización muy fuertes. Las bolsas de empleo, que parece algo tan de mediados del siglo XX, ¿no? La bolsa de empleo, como una cosa, pero digitalizada, sistematizada y con mucha gente con acceso, puede reducir muchas asimetrías de información y puede mejorar el match. Es unas políticas y unas cuestiones que se pueden mejorar. En Argentina están más ubicadas en el tercer sector o en el sector privado que en otros ambientes. Es algo que puede mejorarse. Transporte e infraestructura es clave para los mercados de trabajo y no se dice lo suficiente. Hay evidencia de que la participación laboral femenina y de minorías aumenta mucho cuando hay buena infraestructura de acceso a los lugares de trabajo. Y por último, la regulación, ¿sí? Hay cuestiones regulatorias para mejorar. En el ámbito laboral, yo hablé de la transmisión de la precariedad de las condiciones laborales. Creo que es hora de hablar del ocaso del asalariado de posguerra, el asalariado de posguerra sindicalizado, convenio colectivo de trabajo, está empezando a ser minoritario en nuestras sociedades, empieza a ser una posición de privilegio, y la clase obrera, lo que antes era la clase obrera, se ubica en otros lugares. Entonces, esas sociedades fragmentadas requieren de repensar un poco cómo regulamos nuestros mercados laborales, porque me parece que hay margen para permitirnos situaciones regulatorias que favorezcan la movilidad, que den más oportunidades, y que no sea el hijo del trabajador asalariado sindicalizado el que va a ser trabajador asalariado sindicalizado, y el hijo del informal el que va a seguir siendo informal. Muchísimas gracias por este trabajo. Fue un placer leerlo, en serio. Bueno, muchas gracias Darío, gracias Guadalupe. Vamos a pasar ahora a los comentarios de Andy. Aprovecho para decir que para la sesión de preguntas al final vamos a habilitar algunas pocas preguntas desde el Zoom, así que quienes están por el chat nos pueden escribir por ahí. Así que Andy. Bueno, voy a tratar de ser breve en los elogios para no repetir y porque sé que estamos cortos de tiempo. Nomás decir que me gustó mucho el trabajo. Creo que tiene muchas virtudes. Una es que es un trabajo muy comprensivo, digamos, ¿no? Que cualquiera que quiera meterse en el tema de movilidad social, es como que agarra este trabajo y en un solo documento pueda aprender un montón. Eso me parece que está buenísimo. Está buenísimo el trabajo de encuestas que hacen sobre percepciones de los ciudadanos.
Y sobre todo voy a decir algo que es que me gusta mucho el tema que tratan. Creo que es un tema muy importante que tal vez no está tanto en la agenda como los otros dos temas clásicos de política social, ¿no? Que son pobreza primero y desigualdad segundo. Son los temas de los que más se habla y se habla menos de movilidad, tal vez porque es menos visible. Y yo creo que hoy es uno de los temas más importantes. Yo creo que hoy el tema de la movilidad es uno de los temas políticamente más explosivos, ¿no? Y voy a mencionar dos casos donde esto se ve muy claro: Chile y Estados Unidos. Si uno ve el caso de Chile, ¿no? y lo mirara bajo el prisma de los primeros dos indicadores que mencioné, pobreza y desigualdad, desde los 90 que la pobreza y la desigualdad no paran de bajar en Chile, ¿no? Desde los gobiernos de la concertación que se inician en 1990. Y sin embargo, tras 2 décadas, o casi 3 décadas, de baja persistente de la pobreza y la desigualdad, vimos hace unos años el estallido social. ¿Por qué? Bueno, por los problemas que tratan Lucila y de la Mata en su trabajo, ¿no? La falta de movilidad. La falta de movilidad, sobre todo la falta de movilidad relativa. Lo mismo vemos en Estados Unidos. Y acá tomo un poco lo que dijo Darío, ¿no? La emergencia de las derechas y la emergencia de Trump, específicamente en Estados Unidos, se explica centralmente no porque la gente esté peor, objetivamente, sino por el dato que da Darío. Uno mira un obrero con solo secundario completo y está a lo sumo igual que su padre, pero no mejor. Y eso genera frustración. Y la frustración genera un cambio importante en las preferencias políticas, ¿no? Entonces, mucho de lo que estamos viendo, tanto en términos de estallidos en América Latina como también de vuelco al voto a la derecha, tiene que ver con este problema tan importante que tratan ustedes en este trabajo. Dicho esto, me voy a... Bueno, tengo tiempo, voy a decir algo más, ¿no? Ustedes encuentran en la encuesta, también otro dato llamativo más general, es que las preferencias de los ciudadanos son hacia esquemas más progresivos, ¿no? Claro, exacto, claro. Cuando, claro. Bueno, eso me parece como que es súper interesante. Voy al capítulo que me toca a mí, que es el capítulo sobre desigualdad de la riqueza, ¿no? De la acumulación de activos. Me gustó mucho el- el capítulo. Obviamente sabemos que el tema de la acumulación de activos es muy difícil de medir. Obviamente, miremos a Argentina y es obvio. No mucha gente reporta lo que tiene a la FIP, pero bueno, eso es un problema de cualquiera que estudie el tema de acumulación de ingresos, pero bueno, es un tema que crecientemente se viene estudiando más, perdón, de riqueza, ¿no? Piketty, etc. Voy a ir directo a lo que más me interesó del capítulo, que son las propuestas de política pública, o sea, cómo hacemos para resolver el problema de la desigualdad de riqueza, ¿no? Por un lado tenemos desigualdad de ingresos, la diferencia entre cuánto gana la gente o cuánto le ingresa, si se quiere, mensualmente. Y la otra es la desigualdad de la riqueza, o sea, cuánto acumula cada familia en términos de stock, casas, depósitos, etc. Y ustedes proponen cuatro medidas o 4 medidas de política pública, que son un impuesto a la herencia, medidas de inclusión financiera específicamente orientadas a la educación financiera, políticas para la adquisición y formalización de tenencia de la vivienda, bueno, y por último, políticas para la mitigación de los riesgos de salud y desastres naturales. Tengo unas reflexiones sobre esto, no tengo claro cuál es la dirección correcta, pero tal vez tenía 4 reflexiones y preguntas para hacerles en términos de que me parece que van en la dirección correcta, pero que también cada una de ellas tiene complejidades o que tal vez deberían ser complementadas con otras medidas. Sí. La idea de las secciones de política, de nuestro reporte, este y todos, es proponer un menú
un menú que puede ser adaptable a las condiciones y a las circunstancias, las posibilidades de cada uno de los países, pero que siempre que nosotros proponemos, si se quiere, la posibilidad de una política, lo que hacemos es también listar las complejidades de su implementación y todas las complejidades que hacen también, de hecho, a la etapa de diseño de la política, de implementación, de monitoreo y de los posibles efectos colaterales y efectos, por ejemplo, de equilibrio general que políticas de este tipo puedan tener, y dinámicos y demás. Entonces, y sabemos que en este capítulo en particular, un tema como la imposición a la herencia y a la riqueza es extremadamente controvertido y en papel luce mucho mejor que en la práctica, por todas las posibilidades de elusión y todos los posibles efectos sobre la eficiencia que este tipo de tributación puede tener. Entonces, me anticipo un poco a alguna quizá de tus reflexiones, pero que es una que hemos tenido también mucho al interior del equipo, porque realmente son temas que a veces parecen livianos de decir y de tratar, y que son extremadamente complejos de llevar a una realidad, más en países con el nivel de informalidad y de posibilidades muy desiguales de elusión y de evasión como las que tenemos en nuestros países en la región. Perdón por Bueno, la... te adelantaste a muchos de los intromisión. puntos que iba a hacer, digamos. Está bien. Bueno, era parte por eso también escuchar todos que pensar sobre eso. Tema herencia iba a ir justamente a ese punto, ¿no? El impuesto de herencia es como que en papel suena lindo, pero en nuestros países, de hecho la mayoría no tiene impuesto a la herencia, ¿no? Ustedes lo muestran en el trabajo. Porque yo creo que ese impuesto para América Latina y para Argentina en particular tiene varios problemas. El primero tiene que ver con que, como dijiste vos, la elusión es muy fácil. Basta con mover tu riqueza a un país que no tenga impuesto a la herencia, con poner tu fortuna debajo de una sociedad a título personal, y ya con cualquiera de esas dos cosas lográs la elusión. O sea que es difícil implementación. Y además no sé si es un buen impuesto, ya yendo al caso de Argentina, para la Argentina, ¿no? Porque la Argentina tiene un alto nivel de impuestos patrimoniales, tiene una de las alícuotas de impuestos patrimoniales más altas del mundo, bienes personales se puede llegar a pagar 2,25, creo que casi no hay ningún país que tenga eso. Entonces, en realidad, como agregar un impuesto patrimonial más a los impuestos patrimoniales altos que ya tiene la Argentina, puede tener, como un poco anticipaste vos, problemas importantes en términos de acumulación de capital y sobre todo de formalización o blanqueo de capital, ¿no? Porque acá como que hay un trade-off que no sé bien cómo se sale de ahí, porque por un lado el impuesto a la herencia es justo, claramente, pero en países como la Argentina, otros países de América Latina donde la informalidad es alta, de hecho miren los candidatos a presidente, todos están proponiendo un blanqueo, ¿no? Tener un impuesto a la herencia sería contradictorio con eso, ¿no? Si vos decís, quiero blanquear, pero te voy a cobrar más por tu patrimonio, estás mandando señales contradictorias. Entonces, nada más quiero señalar que tiene esto muchas complejidades o capas. Tema inclusión financiera, otro punto que ellos mencionan que me parece muy importante, que es la disparidad en la distribución de la riqueza, tiene que ver también con la distribución desigual de educación financiera, de la capacidad que tienen las familias para invertir sus activos que redundan en diferentes grados de acumulación en largo plazo. Me parece clave la educación financiera, pero en realidad creo que más importante todavía es la formalización, ¿no? Porque para que un pobre pueda acumular, para que un pobre pueda crear activos financieros, primero tiene que estar formalizado, ¿no? Y me parece que ahí el Estado en Argentina y en América Latina tiene que hacer un esfuerzo muy importante porque los pobres o las personas más desventajadas dejen de usar efectivo y pasen a las plataformas digitales, ¿no? Creo que me queda un minuto, bueno, bien, entonces no me expando acá. Y por último, quiero tocar otro punto, que es el tema de la titulación. También me parece muy importante, lo muestran Jadrowski y otros autores, de que tener el título de la tierra tiene efectos muy importantes, pero en términos de resultados de salud, etcétera. Pero eso es el punto de partida, ¿no? En un barrio popular, la titulación es el punto de partida, pero lo que hay que lograr en realidad es la integración sociourbana para disminuir estas brechas de acumulación de riqueza. ¿Y a qué me refiero con esto?
a que en el barrio llegue el pavimento, pero con el pavimento llegan la ambulancia y el patrullero. Con el pavimento, como decía Rodrigo, la gente puede ir a un trabajo formal de forma más fácil, ¿sí? Las cloacas, la electricidad, y entonces me parece que en realidad me parece que hay que ampliar la mirada y pensar más en procesos de integración sociourbana que en titulación, porque además la titulación es muy difícil de conseguir, y creo que la Secretaría de Integración Urbana del gobierno pasado hizo algo muy bueno, que no se implementó en la Argentina, que es la habilitación de títulos intermedios, que no le dan a la persona la titulación completa, o sea, no le dan el dominio, pero le dan algo intermedio, un papel intermedio que les permitiría, por ejemplo, tener acceso a todas estas cosas que yo digo. Luz, gas, bueno, luz sobre todo tiene, pero gas, agua, etc. Clave, entonces, avanzar en eso me parece para reducir las brechas. Bueno, veo que me he pasado el tiempo, así que corto acá, pero en todo caso lo seguimos en las preguntas. Bueno, muchas gracias, Andy. Estabas excusado porque también se te adelantaron algunos argumentos, así que, pero estamos en tiempo y tenemos espacio para algunas preguntas que quisiéramos recolectar de acá de la audiencia que tenemos en el aula y algunas que me dicen que tenemos por Zoom. Guadalupe, sé que vos tenés un compromiso, así que estás excusada para levantarte cuando tengas. Así que bueno, abrimos a preguntas. No tenemos un micrófono en la sala, pero lo podemos hacer acercar. Tenemos una por ahí. Podemos levantar dos, quizás, y levantamos dos preguntas y volvemos al panel. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta tiene que ver con el tema de las zonas en las que no hay mucha movilidad social. Entiendo está relacionado con el tema de la etnicidad y las dificultades que pueden presentar los pueblos originarios para acceder a la educación. Y me llama la atención esto en relación a las propuestas, porque nada, pienso más que nada en las dificultades que tienen más bien los pueblos con el acceso, o sea, el acceso territorial, la educación, cómo es difícil que llegue a estos pueblos por cuestiones simplemente naturales y de territorio. Y por otro lado, que en ciertos sectores que coinciden con el mapa hay barreras idiomáticas, como ser, primero que se me viene a la mente, es los pueblos wichís al norte de Salta, en Santa Victoria. También las oposiciones culturales de estas familias que tienen para por ahí mandar a sus hijos a las escuelas y todo este contexto cultural que tal vez a veces termina priorizando el trabajo en lugar a la educación y este otro tipo de necesidades. Entonces, en cierta parte, estos factores me chocan o me hacen ruido respecto a las propuestas o posibles soluciones, como son las financieras, ya que tal vez trasfondo este problema más cultural y estructural y también territorial, tal vez no son tan aplicables como unas posibles soluciones que se pueden aplicar a las brechas más presentes en grandes centros como el conurbano bonaerense o ciudades de este estilo. O sea, este otro tipo de desigualdad que genera otro tipo de pobreza estructural, bueno, termina derivando en mi pregunta de qué otro tipo de soluciones podemos proponer a ese otro tipo de dificultades. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta compleja, así que quizás merece que se pueda atender ahora, sí. Muchas gracias por la pregunta, extremadamente interesante y en contenido mismo, digo, cuando la ibas contando ya creo que algunas cosas ibas adelantando de las que voy a tomar para mi respuesta. Justamente lo que sí es muy cierto, las zonas más desventajadas en términos de movilidad, en particular educativa, coinciden con zonas donde hay una mayor presencia de ciertos grupos étnicos, y eso es verdad en Argentina y es verdad en el resto de América Latina. Y en particular se da justo con los grupos afrodescendientes y con los grupos indígenas. Entonces, estas zonas, a la vez que concentran esta población, concentran otras deficiencias, ¿no? Entonces, allí y en otro trabajo complementario a este, mostramos que el acceso a servicios muy básicos que hacen a la calidad de vida, a la salud gastrointestinal de los niños, como tan claves como el agua y las cloacas, están ausentes. Entonces, desde allí ya te digo que una posible solución para comenzar a desandar el camino de la baja acumulación de capital humano en esas zonas tiene que ver con la provisión de servicios básicos
que igualen oportunidades desde antes de nacer, como decía Guadalupe. El tema de la cultura y los valores de estos pueblos respecto a otros tipos de poblaciones, por ejemplo, las que se han urbanizado y las que comparten el otro tipo y otro conjunto de valores por asimilación cultural o por cualquier proceso de integración que uno quiera, que le queramos poner alguna etiqueta, el que se volvió porteño y vive en el conurbano. Es súper importante porque los valores, por ejemplo, el valor de la acumulación de capital en los pueblos indígenas no contiene, no conlleva el mismo, o sea, la misma valoración positiva que la acumulación de capital en pueblos, no sé, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo un conjunto de políticas que en realidad lo proponemos como para el agente representativo latinoamericano, no estamos siendo justos con todas las diferencias culturales que, por supuesto, van a condicionar la transmisión intergeneracional de los valores y la transmisión intergeneracional de los atributos claves estos del capital humano, de las oportunidades laborales y de la riqueza. Allí, sinceramente, en el reporte no tenemos un conjunto de políticas que atienda a esta diversidad cultural y a los valores distintos que estos grupos comparten, pero que sí es algo que nos ha interesado y es algo que ha llamado mucho la atención, y así como vos nos lo preguntaste, es algo que empezamos a trabajar a consecuencia también del interés de CAF de empezar a trabajar con estos grupos desde otros puntos de políticas, no solamente estos que te digo de agua y saneamiento y de acceso, porque el problema básico también que tienen las comunidades más retiradas en las geografías es que no hay escuelas en lugares remotos. Entonces no hay escuelas, no hay servicios básicos, pero tampoco hay un ideario de progreso material que sí es el que nosotros presuponemos que todo latinoamericano tiene y cuando en realidad no es así, y allí tenemos que empezar a hablar de temas de lenguas y de identidad, ¿no? Que es una arena extremadamente árida, sobre todo para un economista social, pero para un economista. Entonces nosotros estamos empezando a trabajar con otro grupo de especialistas que nos está como desburrando en la materia y idealmente esto eventualmente va a terminar en algún apoyo de CAF en términos de políticas para inclusión de estos grupos. Estoy largo, pero me parece súper importante. No, súper interesante. Tenemos dos preguntas más desde el chat que voy a leer ambas. Quizás la primera probablemente para Lucila y la segunda la abro al resto del panel. La primera de Laura dice, cuando se analiza movilidad educativa, ¿existe alguna forma de introducir la dimensión de calidad educativa que puedan aportar alguna información adicional al análisis? Esa es la primera. Y la segunda, quizás para todos, es las investigaciones del economista Raj Chetty y otros otorgan un rol central a las conexiones sociales en la búsqueda de movilidad social ascendente. Esta cosa del networking, ¿no? ¿Es esto constatado para los países de América Latina y Caribe? ¿La importancia de estas conexiones tiene mayor relevancia en la edad escolar o en la edad laboral? Vamos con la primera sobre calidad. Sí, súper interesante y relevante la cuestión de la calidad. Lo medimos también en el reporte y contrastamos estas métricas de movilidad absoluta en años de educación alcanzada con la calidad, ¿no? Los resultados son, si se quiere, como aún peores, ¿no? Por ejemplo, si calculamos en base a los resultados de PISA y calculamos una métrica muy relacionada a la persistencia intergeneracional, que es el índice de desigualdad de oportunidades que traía a Darío recién, encontramos que los resultados en las pruebas PISA en Argentina es el segundo país de la región donde más podemos predecir lo que va a suceder con los resultados de los estudiantes en base a cosas que son que están fuera del control del estudiante, ¿sí? Que le vienen dadas. Entonces, es el país, si ranqueamos a los países en términos de este índice de desigualdad de oportunidades en la calidad educativa, encontramos que Argentina está segundo. Y bastante despegado, diría, del resto, después de Perú, y además dentro de ese índice de desigualdad de oportunidades en la calidad educativa, los factores que tienen que ver directamente con los padres y no solamente con la ciudad de residencia, que también es algo que le viene dado al estudiante, o con el género, o con su raza, los factores que tienen que ver directamente con los padres
educación de los padres, ingreso de los padres y nivel educativo de los padres, son los que contribuyen más en la región, ¿sí? Entonces, en Argentina, estas características de los padres son las más predictoras de los resultados de calidad de los estudiantes, por supuesto. Entonces, esto es una pésima noticia en términos de movilidad en calidad educativa. Buenísimo para la segunda. No sé si Darío. Un comentario nada más sobre la segunda. Como ya dije, y queda muy claro en el informe, en Latinoamérica las redes y las conexiones son muy importantes. Hay mucha evidencia en economía laboral que las redes personales ayudan a conseguir trabajo más rápido y mejor. Hay evidencia, por ejemplo, de comunidades de emigrantes en Europa, minorías en general, y es una ayuda, pero quisiera notar de nuevo que no está tan bueno en el sentido de que a veces esas redes son sustitutivas de un mercado laboral más dinámico, donde el acceso se da por skills, por habilidades propias, por un nivel de educación y de experiencia, ¿no? Está buenísimo lo de las redes, ayuda y evidencia de que son buenas, pero no siempre está tan buena desde este lugar de la movilidad, porque quien nos las tiene entonces parte desde 2 escalones más abajo. No, y sumando lo que dice Darío, estaba pensando todos los trabajos de sociología económica de Alejandro Portes y otros que han mirado el efecto o el rol de las redes, ¿no? También las redes te mantienen en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, él estudiaba, por ejemplo, no sé, los inmigrantes cubanos en Miami, ¿no? O los filipinos que trabajan en los aeropuertos. Es verdad, la red te da un lugar te da conexiones para trabajar, pero no te da conexiones para subir. Entonces eso también me parece que para lo que ustedes estudian quizás no es tan bueno, ¿no? Bueno, sí. También se recoge en el reporte que hay cada vez más homogeneidad entre las poblaciones que asisten a los colegios de distintos sectores, ¿no? Se llaman homofilia, también en términos de la, ¿cómo se llama? Sí, hay como una parte de homofilia y otra segregación. Segregación, exacto, y la homofilia también se sabe cómo los parecidos se juntan en muchas dimensiones y eso hace a que, bueno, volvamos a la repitencia de la transmisión intergeneracional a partir de esa segregación y juntarse con el parecido. Y eso en términos educativos es bastante llamativo, por lo menos en el reporte. Sí, adelante. Y en conexión también, por supuesto, con la pregunta, los trabajos de Chetty obviamente son geniales, tienen unos datos de la hostia, diríamos, pero nos dejan algo que ya podemos presumir que sus resultados quizá en América Latina serían aún más graves. Ellos tienen el grafo social, ¿no? La estructura de conexiones en un momento del tiempo y pueden seguir muchos años después, donde terminan las personas que tenían, por ejemplo, al menos un amigo rico, y entonces está esta idea de que tener al menos un amigo rico te puede casi salvar o te puede llevar de un lugar, de un estrato social al otro. El tema de la segregación, y esto está muy vinculado también a esta presunción que voy a hacer, que voy a hacer sobre lo que podría pasar en América Latina con un trabajo como de ese tipo. En América Latina tenemos problemas muy graves de segregación espacial, pero a la vez de persistencia, tenemos unos problemas enormes. Claro, la persistencia residencial, nadie habla de lo difícil. Exacto. Bueno, lo difícil que es salir de una villa, lo difícil que es salir a veces de una ciudad, por la informalidad de la vivienda, pero por un montón de otras condiciones que hacen a que tu círculo social espacial tiende a perpetuarse mucho más en el tiempo que lo que sucede en países de tradición de movilidad. Estados Unidos es un país donde la gente se mueve. Se cambia de estado. Bueno, en América Latina esa tradición de movilidad y las fricciones a la movilidad son mucho más altas. Entonces lo que y los grandes efectos que vemos que tienen esas redes sociales en Estados Unidos, uno podría decir que en América Latina pueden estar agrandados por la espacialidad. Entonces, bueno, en el reporte también hablamos mucho de la espacialidad en términos de comparar
posibilidades entre regiones, pero también posibilidades dentro de las ciudades y en particular en los asentamientos. En un país como Argentina, que es urbano, concentrado y segregado. Exacto, la urbanidad. En las urbes, esas desigualdades. Exacto. En áreas cada vez más homogéneas al interior. Exacto, y más y distintas. desiguales respecto de algo que está muy próximo. Exacto. Que se junta con el tema de el acceso a la educación, por ejemplo, de calidad. Totalmente, totalmente. Y ahí, bueno, en la pregunta esta pregunta era súper compleja, tenía muchas cosas, estaba contenida esta idea de si importa más las redes en la educación o en la etapa de los mercados laborales, y uno podría decir, bueno, por las razones que vos estás diciendo, en la formación y la homogeneidad de tus pares puede determinar que vos básicamente no tengas compañeros que tiren la vara hacia arriba y que entonces el docente además tenga mucho más problemas de controlar disciplina y tratar de armar las habilidades fundacionales cuando lo que se trae desde la casa es muy malo. Entonces ahí vamos a tener muchos problemas en la parte educativa, pero después en el mercado laboral, si todos tus contactos son malos, ¿cuándo te va a llegar la noticia de que hay un trabajo bueno en tal lado? Nunca, porque si todos tus contactos son malos, la información sobre las buenas oportunidades no va a fluir, las recomendaciones no van a llegar. Entonces, en las dos etapas yo creo que el rol de las redes sociales es muy determinante, y si le sumamos esta condición de la espacialidad, más grave aún. Tenemos un intercambio muy rico, vamos a dar espacio a una última pregunta ahí en el fondo y con eso estamos. Muy amable, mi nombre es Andrés, gracias por la oportunidad, me parece sumamente interesante lo que se está tratando en este evento. Mi pregunta es alimentación. Alimentación, niñez, alimentación, juventud o adolescencia. Porque creo que está más que sabido que si no está la gente bien alimentada, por no decir los niños y los adolescentes, es muy difícil lograr algo en cuanto a educación. ¿Se trató este tema? ¿Se encontró alguna solución al respecto o alguna propuesta a nivel de políticas públicas respecto de esto? Gracias. Se me va Guada, que es justo la que podía. Mentira. No. No. Es mentira. No, pero es uno de los temas que ella conoce bien, pero Guada porque tiene que ir a dar clase. Pero la idea, sí, de la importancia de la nutrición, y en particular la nutrición temprana, es fundamental. En el reporte lo tratamos. Nosotros, de todas maneras, también tenemos un reporte anterior a este que trató con más profundidad ese tipo de cosas, que es el reporte de 2016, que se llama Habilidades para la Vida y el Trabajo, donde básicamente uno de los focos centrales estaba en la nutrición y en el desarrollo físico y de la salud temprano. Y lo que nosotros en este reporte mostramos es que en torno a la nutrición en realidad hay otro espacio de trabajo que es un poquito más grande y lo contiene, que es la salud materno-infantil, y donde por suerte en la región se han hecho avances notables en muchos sentidos, en protocolos de atención y también en acceso a atención en salud materno-infantil, y esto ha logrado desprender un poco la salud de la madre de la de los hijos. Y eso de desprender, uno diría, ay, pero qué mal, desprender la salud de la madre de los hijos. No, pero es lo que uno busca, porque uno quiere que el hijo de una madre poco saludable no termine siendo poco saludable. Nosotros, por ejemplo, en el reporte mostramos métricas de salud asociadas a desnutrición temprana, que es la altura de la madre. Nosotros mostramos que la altura, básicamente en centímetros de la madre, ya cuando adulta, se asocia fuertemente a indicadores de salud temprana de los niños, como el peso al nacer, la desnutrición crónica y algunas otras métricas que se toman en el momento del nacimiento y a los pocos meses de nacimiento. Entonces, la idea es desprender eso, es que nacer de un vientre no saludable no termine en una condena de por vida, porque sabemos que justamente si la nutrición no es adecuada, el cerebro no se va a desarrollar adecuadamente, todos los procesos tempranos a nivel neurológico no se van a dar en su potencial, y eso es extremadamente difícil de revertir en el largo plazo, aún con la mejor de las voluntades y con la mayor cantidad de plata posible. Los trabajos de Heckman y demás demuestran que es extremadamente rentable invertir temprano en, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la nutrición, el desarrollo físico, y extremadamente caro tratar de remediar después esas falencias tempranas. Entonces, lo tratamos, pero también lo habíamos tratado como con más intensidad y más datos en ese otro reporte de 2016.
de este reporte anterior. No, y es cierto, yo he visto también datos recientes, la Argentina en términos de nutrición y indicadores de obesidad está como muy arriba en los rankings, sobre todo a nivel regional. Esto tiene que ver un poco con la transición demográfica de los países y trampas de ingreso medio. Pasa también en México, donde empiezan a haber muchos consumos de comidas azucaradas, ricas en calorías, y ahí hay herramientas de regulación que están entrando en la regulación, en la región, nivel etiquetado, es parte de la discusión general. Hay muchas dimensiones, y con esto vamos a cerrar este panel. Voy a agradecer nuevamente a Lucila, a su equipo por la presentación. Creo que todas las intervenciones de los comentaristas, a quien también agradezco, abren nuevos ángulos de miradas, nuevas metodologías para aproximarnos a estos temas. Nuevamente celebro, como dijo Darío, la disposición de los datos. Y bueno, y es una agenda creciente y vamos hacia adelante. Así que muchas gracias a todos.